Hola, patriota. Hoy vamos a estudiar propiedades de igualdad, Properties of Equality. Vamos a resolver una ecuación de dos pasos, justificar los pasos de resolver esa ecuación usando propiedades de igualdad, Properties of Equality. Veamos la primera situación. Tenemos que Yahaira es 5 pulgadas más alta que dos veces la altura de su hermano pequeño Javier. Si Yahaira es 65 pulgadas de alta, ¿cuán alto es entonces Javier? Para poder nosotros resolver un tipo de problema de palabras como este, tenemos que primero recordar cuáles son las propiedades de igualdad, porque las vamos a utilizar probablemente todas o una gran mayoría para poder resolver un problema como este. Veamos la propiedad de igualdad de la suma. Se suma el mismo número a los dos lados de una ecuación. Veamos un ejemplo. X menos 3 es igual a 5. Si nosotros quisiéramos dejar a x sola, como es indicado, debemos quitar ese negativo 3 de su lado. La única manera es hacer el addition property of equality, que es poner el positivo 3, que es el opuesto de negativo 3, y dejar que x es 8. Hagamos otro ejemplo. Y menos 5 es igual a 2x. O y menos 5 es igual a 2x. Para quitar ese negativo 5 de ahí tenemos que poner su opuesto, que sería el positivo 5, para que se cancele y quede la y completamente sola. En este caso, 5 negativo con 5 positivos se cancelan y queda 2x más 5 como respuesta de y. En el primer caso, como ya dijimos antes, el negativo 3 con el positivo 3 se cancela y 5 más 3 es 8. Entonces dejamos las variables solas. El próximo ejemplo, o la definición del subtraction property of equality, significa sustraer en vez de sumar en los dos lados de la ecuación. Ponemos el ejemplo con una suma. X más 3 es igual a 5. La única manera que podemos quitar ese positivo 3 es poniendo su opuesto, que es negativo 3, es su inverso. Pero usamos el subtraction property of equality, porque estamos usando resta para cancelar ese 3. Veamos otro ejemplo con dos variables. Y, mejor dicho, y más 3x es igual a 8. Si queremos dejar a la y sola, tenemos que quitar ese 3x positivo de ahí, poniendo su inverso, que sería negativo 3x, su opuesto. De esa manera cancelamos el positivo con el negativo y nos queda ya una respuesta. Para la multiplicación tenemos que multiplicar el mismo número a los dos lados de la ecuación. Por ejemplo, tenemos x sobre 3 es igual a 5. La única manera de quitar ese 3 de ahí, que está molestando a la x, es haciendo lo opuesto de la división, que es multiplicación. Multiplicamos el mismo 3, que es el denominador en la fracción, y cancelamos esos 3. Al cancelarlos, nosotros podemos dejar a la x sola. Lo mismo que se hace de un lado de la ecuación se tiene que hacer del otro lado. 5 por 3 es 15. Queda x es igual a 15. El último ejemplo sería la división. Dividimos el mismo número de los dos lados de la ecuación. Si tenemos, por ejemplo, 3 por x es igual a 12, la única operación que podemos hacer para quitar ese 3 que está multiplicando a x sería dividir el mismo 3. Cancelamos de esa manera el 3 y nos queda x sola. Veamos un ejemplo más tipo SOL. Simplificar antes que nada significa hacer algo más simple, más fácil, más sencillo. Esto requiere de combinar términos que son similares o que son como familia, o sea que tienen la misma variable o no tienen variable y y se pueden simplificar. Por ejemplo, 3x más 5x es lo mismo que 8x. ¿Para qué dejarlos separados si los podemos unir? Ellos son like terms. Justify o justificar simplemente significa decir la razón de por qué algo está correcto.
Por ejemplo, en el ejercicio número 1 tenemos que vamos a usar las propiedades de igualdad para justificar cada paso tomado para resolver esta ecuación. Por ejemplo, tenemos la ecuación negativo 3x más 6 es igual a 18. Vamos a utilizar lo primero que tenemos que pensar es que debemos dejar la x sola. Dos cosas están molestando a x, el positivo 6 y el negativo 3. Vamos a resolver esta ecuación y vamos a obtener a la x. ¿Cuál es el valor de la x? Vamos a dejar a la x por sí misma, o sea, by itself. Vamos a aislarla. Todos los números que están molestando a la x tienen que desaparecer e ir para el otro lado de la ecuación. Lo primero que vamos a hacer es desaparecer ese 6 positivo poniendo su opuesto. 6 menos 6 es 0, entonces se cancelan los 6. Pero lo mismo que haces de un lado de la ecuación lo debes hacer en el otro. Al tú restar, vas a estar usando el subtraction property of equality. Eso es la justificación. Eso es lo que estás haciendo para hacer este problema más sencillo y quitar todo lo que molesta a x para quedar sola. Después que quitamos el 6, poniendo su opuesto, quedando en 0, nos queda que nos queda la x un poco más sola. Ahora queda negativo 3 por x es igual a 12, porque 18 menos 6 es 12. En este caso, lo que acabamos de hacer es simplificar. Hemos hecho una combinación de términos que son como familia, like terms, y hemos dejado ya negativo 3x solito es igual a 12. Pero todavía ese negativo 3 está molestando a x y está multiplicando. Vamos a hacer la propiedad que conviene para cancelar ese negativo 3 que está pegado de x multiplicando a la x. Lo único que podemos hacer es usar la división, propiedad de igualdad, para que se cancelen esos negativos 3. Al cancelar esos dos negativos 3, estamos simplificando nuevamente, porque se cancelan los negativos 3, ¿verdad? Y x queda finalmente sola. 12 entre negativo 3 sería negativo 4. Y hemos simplificado o llegado a la solución total. En esto tienen que practicar mucho porque esto no es tan sencillo, mas sin embargo al practicarlo te vuelves más experto poco a poco. Resolvamos otra ecuación, justificando cada paso. Vemos que tenemos 5 más 3 medios de x es igual a 11. Vamos a justificar cada paso para dejar a la x sola, por sí misma, by itself. Hay algo que se usa también que es PEMDAS, pero al revés. ¿Ok? Podemos verlo de esta manera también. Podemos empezar con suma y resta, después división y multiplicación y por último quitamos los grupos o los exponentes. Entonces, si tenemos aquí un 5 que es positivo, de la única manera que podemos quitarlo a él es poniendo un negativo 5. Muchas veces van a ver que los inversos de los números los ponen en la misma fila. Pues no importa, porque esto es lo mismo que ponerlo debajo. 5 más 3 medios de x menos 5 es igual a 11 menos 5. Vas a poner el negativo 5 en los dos lados de la ecuación usando el subtraction property of equality. Estamos restando 5 para que se vaya al 5 positivo y quede la x más simple de resolver. Cancelamos los dos 5 porque 5 menos 5 es 0 y en el otro lado vemos que claramente 11 menos 5 es 6. De un lado entonces nos queda 3 medios de x es igual a, resolvemos, 11 menos 5 es 6. Estamos simplificando en este caso, en este pedacito o en este paso que estamos dando para llegar al final de nuestra aislamiento de la x. 3 medios de x, ¿qué está pasando aquí? Aquí se está multiplicando 3 medios de x, pero al tener fracción, mejor es ver que podemos utilizar la propiedad de igualdad de multiplicación y hacemos un flip. Ponemos exactamente lo mismo, pero al revés. 3 medios por 2 tercios va a cancelar todo eso y lo mismo lo hacemos del otro lado de la ecuación, 6 por 2 tercios. Al cancelar esas dos fracciones,
nos queda ya finalmente la x sola y 6 por 2/3 es 4. En este caso, hemos simplificado hasta llegar hasta la solución. Veamos otro ejemplo. La diferencia de 9 y el cociente de un número x y 6 es 5. Resolver para dejar a la x sola. Vemos claramente que esto es un ejercicio de palabras. Tenemos que convertir esto en una ecuación algebraica numérica. Recordemos que difference significa subtract o resta. Entonces, si vamos a restar algo de algo, vemos claramente que vamos a restar el 9 menos el cociente de un número x y 6. Recordemos que cociente significa dividir. Entonces sería el cociente del número x y 6 sería x sobre 6. Entonces, vamos ahora a hacer la resta. 9 menos x sobre 6 es igual, significa igual, 5. Resolvamos por x. Resolver significa dejar a la x sola. Vamos a hacer una raya de división entre las dos columnas para que no nos confundamos y lo hagamos todo en orden. Vemos que en la primera columna tenemos a la x. Pensemos en PEMDAS al revés. Vamos a hacer primero la suma o la resta según tengamos necesidad. Y entonces vemos aquí claramente, vamos a identificar si tenemos que sumar o restar al número que está solito, el más alejado de la x, para cancelarlo del lado donde está la x. Vemos que el 9 es positivo, le ponemos su opuesto, que es negativo 9, y hacemos lo mismo en el otro lado de la columna. Cancelamos y nos queda negativo x sobre 6 es igual a 5 menos 9 es negativo 4. Ahora tenemos que quitar ese 6 de ahí abajo. Ese denominador está molestando a la x. Inclusive el número, ese signo negativo, también lo podemos cancelar si multiplicamos todo esto por negativo 6. Hacemos lo mismo del otro lado de la ecuación. Negativo 4 por negativo 6 nos va a dar un número positivo, porque negativo por negativo es positivo. En este caso, cancelamos el 6 con el 6 y el negativo con el negativo. Y finalmente nos queda la x completamente simplificada. Y la solución sería x es igual a 24. Aparte podemos poner x es igual a 24, demostrando que hemos llegado al final del ejercicio. Esta ha sido la parte 1 de propiedades de igualdad. Veamos ahora el video parte 2.